Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre este interesante y controvertido tema del cambio climático, la emergencia climática, la crisis climática, el calentamiento global, el global warming o como quieran llamarle. Hoy tenemos, como siempre, noticias, dicho sea de paso, para las personas del sureste de los Estados Unidos y vamos a comenzar con esa noticia porque la acabo de recibir. Están dando los modelos de pronósticos meteorológicos, están dando un frío glacial, un frío polar para el sureste de los Estados Unidos para mediados de enero. O sea, estamos hablando alrededor del día, dicen que para el día 12, déjenme ponerle la otra que es la que tiene, miren esto, para el día 12 debe haber, amanecer día 12 que va a ser un domingo, 12 de enero, deben haber 28 grados Fahrenheit en la Florida, en Miami, no en la Florida norte, 28 grados, eso es bajo cero. Bien, temperaturas bajo cero, temperaturas de congelación. Yo no sé hasta qué punto esto sea confiable. Aquí lo agrandé para que puedan verlo. West Palm Beach, 25 grados, Orlando, 19 grados Fahrenheit. Si esto es real, o sea, hay que esperar porque son 15 días de adelanto, ¿ok? Los modelos son muy buenos, pero de vez en cuando resbalan un poquito, ¿no? Pero Renata, bienvenida, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Fedor, Fedor, bienvenido también, buenas noches. Tenemos unas cuantas gente ya por acá. Ahora tengo más gente de lo que me señala el número que dice que tengo de visitantes de Facebook. Facebook es un programa. Así que ya saben los que viven en la Florida, por si acaso, vayan lavando sus abrigos, los abrigos gruesos, bien, porque 28 grados Fahrenheit en Miami, eso es, bueno, si es así, va a caer nieve en Miami. Esperemos, no sé si decirle que sea bueno o sea malo, pero para los cultivos no va a ser nada bueno. Bien, para lo que es la naranja, la famosa naranja que hablamos en el programa pasado, recuerdan. Bueno, los cultivos van a sufrir si realmente hay temperaturas de congelación tan abajo aquí en la Florida. Hoy tuvimos también récord de lluvia en Cayo Hueso. Bien, 2.45 pulgadas. Dice que el récord previo para esta fecha fue en el 95 de 0,42. Así que pasamos por más de 2 pulgadas el récord oficial que había de esta fecha, ¿no? Así que ya saben, ¿no? Ya lo saben, ya lo saben. Está la cosa calentita. Este invierno va a estar calentito. Y digo calentito no por calor, sino por lluvia y por frío, ¿no? Así que vayan sacando sus abriguitos. Bueno, vamos a entrar entonces en las noticias. Brevemente, Rusia ha perdido 5 barcos ya y 3 de ellos son tanqueros de petróleo. Hay problemas graves. Aquí tengo algunas imágenes en un video posterior. Sí, aquí está, en Reuters. Videos de pájaros. Miren eso. Todo ese petróleo está en la arena, en las playas del Mar Negro. ¿Bien? O sea, imagínense esto. No sé si en el Mar de Aral también. Ahí ven a pájaros envueltos totalmente en petróleo. Esto es un desastre mayúsculo. Miren eso da pena. Ver eso da pena, realmente. Ya no sé, da lástima. Ya no sé qué decir con esto, ¿no? Pero este es el resultado. Y ahí tienen el barco, bueno, el segundo que se hundió, que se partió a la mitad. Creo que los demás también se han partido. Porque estos barcos, déjenme quitarle el sonido. Estos barcos no están preparados para navegar en el mar. Miren la mancha de petróleo allí, todo eso. O sea, esto ya es una tendencia. Y dicho sea de paso, el quinto barco que se hundió fue en el Mediterráneo y ese barco llevaba 2 baterías, 2 pilas atómicas para rompehielos atómicos, para un rompehielos atómico. Entonces, eso, no sé si ese barco se habrá hundido, no he seguido la historia. Miren ahí a la gente, bueno, tratando de rescatar, limpiar el petróleo que hay en las playas. Pero después de eso hubo una tormenta, muchas de esas bolsas se rompieron y volvieron a regar el petróleo. Todo esto es un desastre en mayúsculo. ¿Bien? Y esto tiene que ver también con las ambiciones humanas, la guerra generada en la zona por los rusos. Entonces, esto es un desastre mayúsculo y no va a ser el último, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, este video, yo no recuerdo si lo puse, lo tenía guardado y no recuerdo ahora si lo puse. Esto fue uno de los incendios que hubo en el sur, no, noreste de los Estados Unidos.
que unos estudiantes de una universidad estuvieron envueltos en este fuego, o sea, lo podían ver en las ventanas. Dejen quitarle el sonido. O sea, es increíble. Decían que el edificio estaba preparado contra incendios y todo eso, y dejaron a los estudiantes estaban allá adentro viendo cómo se incendiaba la parte de afuera del edificio, ¿no? Entonces, realmente esto eriza los pelos, pero son de las cosas de las que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos todos. Y recuerden que dentro de unos años, en algún momento, hasta aquí en la Florida van a comenzar a haber incendios de gran magnitud. Eso están diciendo los modelos, ¿eh? Entonces, hay que irse acostumbrando porque esto nos va a tocar a todos tarde o temprano. Bien, este es un tema que incluyo porque el problema del calentamiento global no es solo que se vaya a calentar el planeta, o sea, hay un montón de problemas que están interrelacionados. Y aquí, exactamente, Renata, qué triste todo lo que estamos viendo. Lamentablemente todas estas cosas han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora lo que pasa es que se unen con el problema del cambio climático, más el problema de una posible crisis económica que puede venir, no sé, quizás el año que viene o el otro más arriba, la guerra en Europa. O sea, hay toda una serie de cosas interrelacionadas que nos están golpeando. Bien. Bueno, aquí hablan sobre Escocia, el hecho de que Escocia parece un lugar deshabitado de animales salvajes, y es que en Escocia eliminaron a todos los depredadores prácticamente. Bien, o sea, no solo el lobo, sino también los osos, los linces, los eliminaron. Los eliminaron. Y eso no lo hicieron solo en Escocia, lo han hecho, lo hemos hecho los humanos en casi todas partes del planeta. Y entonces quería poner esto como ejemplo porque este artículo habla sobre, o sea, cómo convencer al público y particularmente a los señores que pastorean, a los hombres que pastorean ahí, que tienen rebaños de ovejas y esas cosas, porque obviamente van a perder parte del rebaño si se reintroducen especies de depredadores en el país, ¿no? Pero realmente hay un ejemplo y aquí lo traigo búsquenlo, o sea, para que lo puedan leer con más calma, el proyecto de los lobos del Yellowstone, del parque de Yellowstone, aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, y aquí está toda la historia. El proyecto está, o sea, está muy bien resumido. No sé si está aquí. Aquí está lo que marqué, que es lo que me interesa decirles, ¿no? El lobo era uno de los depredadores más importantes del parque, de la zona de Yellowstone, de lo que es actualmente el parque de Yellowstone. ¿Bien? Y ellos fueron eliminados totalmente en los años 1920, porque, porque molestaba al hombre, ¿no? Y era la época también, que dicho sea de paso, no hemos cambiado mucho, pero era la época en que el hombre mataba todo lo que le molestaba, ¿bien? Y lo seguimos haciendo, pero bueno, ahora al menos hemos reintroducido después que pasó, y esto es algo que hay que realzar, porque yo sé que hay personas que se sienten enemigos de ciertas cosas, ¿eh? El acta de las especies en peligro, que se pasó en los años 70, ¿bien? Y por fin en el 1995, comenzaron a reintroducir lobos nuevamente. Este primer grupo de 14 lobos grises los trajeron desde Canadá, ¿sí? Y entonces ya después en el 96 reintrodujeron 17 más y después 10 lobos más del noreste de Montana en el 97. Entonces, dicen que la población de lobos ha crecido rápidamente y hay algo que yo no traigo el documental aquí, pero lo vi hace unos días atrás, donde Alejandro, no sé si te saludé, bueno, bienvenido, donde lo que están diciendo los científicos, los árboles, los bosques necesitan de los lobos, necesitan de los depredadores. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando tú eliminas los depredadores, los ciervos y las especies que son herbívoras se multiplican tanto que acaban con todo, se comen todo lo que encuentran, acaban con los árboles, con los brotes de árboles, no dejan crecer los bosques. ¿Eh? Entonces, en la medida que, y esta es una historia que eriza los pelos increíbles, reintrodujeron el lobo en Yellowstone y aquello ha cambiado a tal punto que no solo han crecido más los bosques, sino que los ríos se han transformado, han reaparecido los castores, han comenzado a construir sus represas y eso aumenta la cantidad de vida salvaje, la biodiversidad. ¿Eh? Hay que recordar, y es algo que no debemos olvidar, la Tierra es un sistema, la biología, la biosfera terrestre es un sistema sumamente complejo y todas las especies que están presentes en él tienen alguna razón de existir. ¿Eh? Entonces, esto es un recordatorio
no solo de lo que podemos hacer para reconstruir o de lo que debemos hacer, porque este es uno de los tantos ejemplos de lo que debemos hacer para reconstruir la biosfera terrestre después que la hemos eliminado. Recuerden que ya más del 30% de los mamíferos que habitan en la superficie terrestre son seres humanos y más del 60% son vacas, vacas, vacas y toros, ganado para el consumo humano. Y lo que queda de animales salvajes, de mamíferos salvajes, es un 3 o un 4%. ¿Bien? O sea, así el planeta no puede sobrevivir. La biosfera terrestre no puede funcionar así, basada en seres humanos y en vacas. Eso no funciona. Eso no funciona. Bien, nos estamos poniendo la soga al cuello por nuestras elecciones equivocadas. Y quería traer esta historia y les recomiendo leer sobre esto, ¿sí? Porque realmente es muy bonita y se ha visto cómo ha renacido todo el parque y se ha transformado en algo que es realmente hermoso y realmente propio de la naturaleza de este planeta. ¿Sí? Nelson, bienvenido. Nelson número uno, bienvenido. Buenas noches. Bueno, esto lo traigo porque sé que hay personas que dicen, bueno, el clima en la Tierra siempre ha cambiado y lo usan como justificación para el tema del cambio climático, del calentamiento global. ¿Sí? O sea, el tema de la negación de lo que estamos haciendo en el planeta Tierra con respecto al calentamiento global tiene diversas etapas, tiene varias etapas. La primera etapa era decir que no. La segunda etapa es decir que bueno, que sí, que está sucediendo, pero no es culpa del hombre. Y después cuando ya tienen que decir que sí, que sucede y que es culpa del hombre lo que está pasando, dice, pero bueno, el clima en la Tierra siempre ha cambiado. Y hay que subrayar, y a eso hay que metérselo en la cabeza. ¿Eh? La sociedad humana, la civilización humana ha podido desarrollarse y llegar al punto en el que estamos ahora porque el clima en los últimos 10.000 años prácticamente no ha cambiado. Nosotros estamos viviendo en un clima excepcionalmente estable en la superficie terrestre en los últimos 9.000, 10.000 años. ¿Eh? Si realmente el clima va a comenzar a cambiar como lo ha hecho anteriormente, como dicen ellos que el clima, los negadores, que el clima siempre ha cambiado, nosotros no vamos a poder sobrevivir como sociedad ni como civilización en la superficie del planeta Tierra. Y aquí les traigo un ejemplo bien extremo, bien, un ejemplo bien extremo de la famosa Tierra como bola de nieve. Bien, o sea, momentos en el pasado, y estamos hablando de 700 millones de años atrás y cosas por el estilo, donde estaba la Tierra bola de nieve. Aquí pueden ver, o sea, las tierras emergidas en esa época, todo lo demás era agua, pero eso es cuando se derritió todo ese hielo. Pero aquí estamos hablando de momentos en que la Tierra estaba cubierta de hielo hasta el Ecuador. Bien, por eso se le llama a esta teoría de trabajo, se le llama la Tierra bola de nieve, porque era prácticamente una bola de hielo, recubierta de hielo por todos lados. Entonces, lo importante de este tipo de historia, y no ocurrió una sola vez, ocurrió varias, ¿bien? En el medio de esa situación, tú no puedes desarrollar una civilización, ¿bien? Si nosotros, fíjense, nosotros estamos viviendo en un periodo interglacial, ¿bien? Si hubiéramos nacido, hubiéramos comenzado a multiplicar la especie en un periodo glacial, nosotros estaríamos todavía, en el mejor de los casos, viviendo en cavernas y con taparrabos hechos de piel de animales. Si es que no, bueno, sí, porque en el camino que llevamos, estamos extinguiendo la vida salvaje, ¿no? O sea, ya llegaría un momento en que no tendríamos ni qué comer ni con qué vestirnos, con qué protegernos de frío. Pero este tipo de eventos ha ocurrido varias veces y en ese tipo de eventos, que es lo que más quiero mostrarles, hubo variaciones del nivel de los océanos de hasta 800 metros a 1.000 metros. Imagínense eso, una variación, y estamos hablando aquí de variaciones que pueden ser en el transcurso de algunas decenas o cientos de años. ¿Bien? 800 metros de diferencia en la altura de los océanos. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Por variaciones en las condiciones climáticas en la superficie terrestre. Bien, o sea, aquí estamos hablando, nena, bienvenida, buenas noches. Estamos hablando de un ciclo de realimentación positiva que hemos mencionado muchas veces y este es particularmente el mismo que está sucediendo en el Polo Norte aquí, en el Ártico y también en parte ya está comenzando a suceder en la Antártida, bien, donde el hielo y particularmente en el Ártico es el mejor ejemplo, al desaparecer, al derretirse el hielo que cubre el mar, el hielo es muy bueno reflejando la energía del sol hacia el espacio. Entonces, mientras más hielo hay, más energía se refleja y por lo tanto menos calor se acumula y eso es un ciclo de realimentación positiva que lleva a que la Tierra se cubra totalmente de hielo.
¿Bien? Pero en el caso contrario, como es el que tenemos ahora, el hielo se está derritiendo, entonces se refleja menor cantidad de energía solar hacia el espacio. Y esa energía termina en el agua, que absorbe muy bien el calor del sol, y además, como el agua es oscura, es un color azul oscuro, pues es mucho más eficiente absorbiendo ese calor. Esa agua, al absorber el calor, se calienta y a su vez derrite más hielo. Eso es un ciclo de realimentación positiva, pero para calentar la Tierra. Bien, y eso está sucediendo en el Ártico, en el Polo Norte, allá arriba. Bien, ese tema de que la cantidad de hielo en el Ártico se está reduciendo y que ya están diciendo los científicos que para antes del 2050 vamos a ver un océano Ártico libre de hielo. Bien, esa es una muy mala noticia. Esa es una noticia que nos dice que hay un ciclo de realimentación positiva calentando el planeta de arriba. Bien, el Ártico es una de las zonas es la zona del planeta que más rápido se está calentando. Bien, brevemente esta noticia. Dicen que aquí aplaudieron la decisión de este gobierno de Noruega de suspender, no sé si recuerdan aquellas noticias que dimos para aquellos que no estuvieron, del descubrimiento del oxígeno oscuro. ¿Recuerdan aquella noticia? O sea, descubrimos que, y esto es algo que eriza los pelos, ¿bien? Porque esto también es una noticia que la he dado en las charlas de los miércoles, porque tiene que ver con las posibilidades de encontrar vida fuera de la Tierra y todo eso. Es una noticia increíble. ¿Sí? O sea, hay eh, unas acumulaciones de minerales que le llamamos cóndrulos o nódulos que son de minerales. ¿Sí? Contienen hierro, litio y todo tipo de minerales y son como piedras que están en el fondo de ciertas zonas del océano. ¿Sí? Entonces, hemos descubierto que esas piedras de minerales metálicos actúan como baterías y contribuyen, o sea, generan un voltaje eléctrico y eso disocia el agua en oxígeno e hidrógeno y ese oxígeno que no es generado por fotosíntesis, a ese oxígeno le estamos llamando oxígeno oscuro. Bien, entonces ese oxígeno posibilita la vida allá abajo en zonas donde no llega la luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que la industria está afilándose los dientes porque como está todos esos minerales allí en la superficie del fondo del océano, bien, sobre el fondo del océano, es fácil de acceder, es fácil de extraer, solo hay que recoger piedrecitas que están en grandes cantidades, en cantidades enormes, pero eso va a acabar con toda la biología que hay abajo, con todo el ecosistema, eso va a ser una destrucción y dicho sea de paso, están hablando aquí de que eso pudiera liberar CO2 que está atrapado ahí abajo y que por supuesto va a salir a la atmósfera y va a contribuir al calentamiento global. ¿Eh? O sea, nuestro interés, más bien, bueno, nuestra intención de ganar billete a cualquier costa, eso yo estoy seguro que no nos va a frenar de atacar esa zona y comenzar a extraer esos minerales. ¿Bien? Entonces, además de la destrucción ecológica que vamos a llevar, nos va a conllevar a la propia destrucción de nuestra civilización. ¿Bien? Porque el calentamiento global lo que está llevando es a eso. Entonces, aquí dicen que el gobierno de Noruega suspendió la licencia de varias compañías que querían comenzar a extraer estos minerales. Y la cosa es que, bueno, Greenpeace y toda la gente que son de estos medioambientalistas apoyaron y están muy felices por eso, pero inmediatamente salió el primer ministro a decir en la televisión que esto no era una suspensión de las licencias, sino simplemente un retraso, no era un abandono de esta idea de extraer esos minerales. Entonces, esto lo vamos a hacer porque todo lo que da billete funciona a nivel de gobierno y a nivel de instituciones privadas y de lo que sea. ¿Okay? O sea, si arrasamos con ballenas, con delfines, con estrellitas de mar o con lo que sea, no nos importa porque hay billete. ¿Sí? Ese es nuestro camino. Bien, esta es una buena noticia y les digo buena noticia con una mejor cara, con una mejor sonrisa de lo que les digo normalmente que son las buenas noticias. O sea, hay buenas noticias que yo he dado aquí, donde es una buena noticia porque hay un descubrimiento, porque hay una nueva tecnología, pero se los digo así, yo no veo que esto vaya a resolver nada, ¿no? Que nos vaya a llevar a resolver el problema del calentamiento global. Pero esta otra que dicho sea de paso, o sea, es una buena noticia, vamos a poner en una escala de 1 al 10, no es que nos vaya a resolver el problema a nivel 10, pero sí nos puede ayudar a un nivel 4, un nivel 3, 4 más o menos, nos pudiera ayudar en el futuro, ¿no? Y aquí lo que están hablando es de producir hidrógeno. Bien, el hidrógeno tiene muchos problemas, ¿bien? Y es una de las formas de energía
que estamos hablando en el futuro que nos pudiera, vamos a decir, nos pudiera ayudar desde el punto de vista de las energías renovables, ¿no? Entonces, el problema del hidrógeno fundamentalmente es cómo generarlo. Entonces le han dado nombres por colores, ¿no? El hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el hidrógeno blanco, hay un montón de nombres. Entonces, la cosa es que hemos descubierto ciertos yacimientos de hidrógeno. Por ejemplo, hay uno debajo de Francia, por allá por Europa, enorme, o está cerca de la costa, no recuerdo bien, que es enorme. Y ese pudiera ser, ya hay alguien que estaba hablando de poner una tubería desde Europa hasta Estados Unidos para llevar el hidrógeno. Eso, miren, eso es una barbaridad. Se los digo así, ¿eh? Eso es una cosa estúpida, ¿bien? Para decirlo de forma clara. Pero el hidrógeno normalmente se obtiene por dos vías. Una es a través del petróleo, que es la vía sucia, ¿bien? Es el hidrógeno más sucio que hay. Pero hay otra vía que es por la separación del agua. Bien, o sea, separar el agua en sus componentes, que es el oxígeno y el hidrógeno. Eso se hace mediante electricidad, ya el proceso llamado electrólisis. ¿Eh? Usted lo puede hacer. Incluso dicen, no he hecho la prueba, pero hasta con una batería de 1,5 voltios lo puedes hacer. Entonces, yo lo he hecho con voltaje, lo hice cuando era adolescente en mi casa, ¿no? Un experimento que hice. Pero aquí dicen que han logrado crear un nanoreactor híbrido que usa parte tecnológica y parte biológica, para decirlo así. Bien, o sea, el problema es que este proceso de electrólisis, de separar el hidrógeno y el oxígeno que compone el agua con electricidad, requiere mucha electricidad, es muy ineficiente. Bien, y entonces hace un tiempo salió una noticia de que habían logrado encontrar un catalizador que aceleraba un poco el proceso. ¿Sí? Pero esta otra salida que han encontrado, esta otra vía, esta otra innovación, ¿eh? Es tratando de es algo similar a la fotosíntesis, acercándose a la fotosíntesis, y dicen que esto le llaman un fotocatalizador artificial, ¿bien? Que es un paso importantísimo, dicen ellos, en avanzar esto, ¿no? Y la cosa es que, es bueno, esto lo lograron en la Universidad de Liverpool, bla, bla, bla. La cosa es que esto lo que haría es abaratar la producción de hidrógeno y aumentar su producción, o sea, reducir la cantidad de electricidad que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un paso de avance en este tipo de investigaciones, que dicho sea de paso, esto puede ayudar en otras cosas también. Ahora bien, el hidrógeno es un gas, por ser el gas más ligero que hay en el universo, bien, es la sustancia, es el elemento químico más ligero, es solamente un protón y un electrón, bien, escapa por cualquier fisura. Bien, es muy difícil de almacenar. Los tanques tienen que ser de acero y tienen que sostener una presión de 700 atmósferas, si mal no recuerdo. O sea, es una barbaridad. Y como el hidrógeno entra por cualquier fisura, tiende a dañar, ir dañando el acero y hay que cambiar esos tanques cada 7 años porque de lo contrario pueden tender a explotar. ¿Eh? El hidrógeno es sumamente combustible. Hace como 2 años hubo una explosión de una gasolinera allá en Europa que además llenaba automóviles de hidrógeno y explotó porque el hidrógeno es muy combustible. Bien, entonces es sumamente delicado de manejar. Pero sí existe cierto mercado que va a ser muy práctico usar el hidrógeno. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo van las cosas, pero esta es una noticia que pudiera ser aceptablemente buena, ¿no? Ya les digo, en una escala del 1 al 10, vamos a ponerla en un nivel de 4. ¿Eh? Bueno. Esta es una noticia bonita, entre comillas. Yo no sabía que existía esto. Un río que está en Perú, que le llaman el Amazonas que hierve. Y no es otra cosa que es una de estas fuentes termales. Es un río que se origina desde la tierra, pero que viene con agua caliente. Y entonces, lo interesante de esto no es el propio río como tal, sino es que los científicos, un grupo de científicos que dicho de paso, creo que son de la Universidad de aquí de Miami, de la Universidad de Miami, exactamente. ¿Eh? Han viajado hasta allí y han hecho un estudio de los árboles, de la vegetación y particularmente de los árboles que hay en la zona, atendiendo a las diferencias de temperaturas que hay en el agua. ¿Bien? Porque como ahora todo el mundo debe saber que el agua se está calentando, las aguas del océano se están calentando, están habiendo olas de calor en el océano, ¿verdad? En los ríos también está comenzando a pasar y en los lagos. Y entonces han podido identificar, ellos usaron un método que crearon varias áreas y contabilizaron los árboles que habían y los tipos de árboles y llegaron a la conclusión que por cada 1 grado Celsius, que es 1,8 Fahrenheit, de calentamiento de las aguas de los ríos, hay
11% menos de especies de árboles. Fíjense, o sea, imagínense esto cómo va. Si tú calientas 2 grados, es 22%. Bien, o sea, eso ya no está claro, hay que seguir haciendo las investigaciones, pero solamente por calentar 1 grado Celsius el agua de un río, ya tienes 11, o sea, matas el 11% de las especies de árboles que hay en las zonas donde están alimentadas por estas aguas. ¿Sí? Entonces, hay otros especialistas que están diciendo, bueno, que esto no es concluyente, que hay que hacer más investigaciones, pero es un paso de avance. ¿Cuál es el problema? Que estamos teniendo no solo ya sequía, sino también que el agua que queda en los ríos, dicho sea de paso, porque el caudal es menor, se calienta más rápido por la energía del sol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso sin mencionar también la energía que hay en la atmósfera, ¿no? El agua que cae del cielo también cae más caliente, todo este tipo de situaciones. Entonces, esta es una noticia, un estudio importante que brinda, o sea, ofrece una solución inteligente y muy práctica para hacer estudios de cómo va a ser, cómo pudiera ser la, la vegetación que habría en los ríos y en los lagos en el futuro en la medida que se vaya calentando la atmósfera. ¿Eh? Así que ya tienen el dato. Cuando alguien se los pregunte, por cada grado Celsius de calentamiento del agua de los ríos, cada 1,8 grados Fahrenheit, hay 11% menos de especies. Dicen, dicho sea de paso, lo que han detectado es que hay especies de árboles que son más resistentes al calor, que son más propias de ciertas zonas del sur, de América del Sur, que están ocupando las áreas donde anteriormente había árboles, de ese 11% que desaparecieron, están siendo ocupadas por árboles que son más resistentes al calor. ¿Mm? Dicho sea de paso también, o sea, esta zona donde se hizo esta investigación es una tierra sagrada de los indígenas Achaninka. ¿Bien? Entonces, esto dice, o sea, tuvieron que pedir permiso a los indígenas y todo eso para poder entrar a la zona los científicos. O sea, este es un proceso un poco complicado, ¿no? Pero se pudo llevar adelante. Bien, escuchen esta noticia. Esta noticia no es reciente, pero esta tendencia va a ir pasando, por lo menos en Europa. Bien, me imagino que irá sucediendo también en Japón, en otros lugares. Aquí en los Estados Unidos lo dudo muchísimo por el camino que vamos. Bien, en París hubo una votación para triplicar los costos del parqueo para los SUV. Esos camiones, bueno, casi camiones, ¿no? Están las camionetas y los automóviles estos enormes que tienen motores de 3, 4, 5 litros y todas esas variedades. Bien, y esto fue antes de los Juegos Olímpicos de París. Bien, o sea, imagínense, y aquí tengo el dato marcado. El costo, dicho sea de paso, o sea, las personas que viven dentro de París, aunque tengan automóviles grandes, pueden seguir entrando y usándolos. ¿Eh? Pero los que van de visita a París, los que no son residentes de París en un SUV, terminan pagando por un parqueo, imagínense que 18 euros por hora por las primeras 2 horas, comparado con 6 euros por hora para los carros pequeños, los automóviles pequeños. O sea, los automóviles pequeños pagan 6 por hora, los automóviles SUV grandes pagan 18 por hora. Miren la diferencia. Eso es por las primeras 2 horas. Después de las primeras 2 horas se incrementa la tasa, lo cual quiere decir que para un intervalo de 6 horas, un parqueo de 6 horas dentro de París para una persona que no vive allí en un SUV, le va a costar 225 euros. Bien, comparados con 75 euros para los automóviles pequeños. Para que tengan una idea. Yo sé que hay gente aquí que se queja de lo que cuestan los parqueos en Miami Beach. Así que miren cómo están las cosas ya en Europa, ¿no? Así que esta es una tendencia que espero yo que funcione, porque realmente los SUV, o sea, la tendencia del público, y eso es una contaminación que ha llegado a Europa saliendo de aquí de los Estados Unidos, es a comprar cada vez automóviles más grandes. Mientras más grande es el automóvil, más contamina. ¿Sí? Y esto va a llegar a un punto donde se tranca el dominó, para decirlo así. O sea, tiene que llegar a un punto donde el gigantismo, al igual que sucede en el deporte y en todo, el gigantismo tiene que detenerse porque ya no puede seguir creciendo. ¿Eh? Y tiene que llegar un momento en que colapse todo eso. ¿Recuerdan cuando la pandemia? Hubo un momento antes de la pandemia que subió el precio de la gasolina y la gente empezó a vender las camionetas y los SUV y nadie quería comprarlo y bajaron de precio. ¿Recuerdan eso? Aquí en Miami, eso pasó aquí, en la Florida. ¿Eh? Bueno, eso no va a tardar mucho en que se repita. Bien, esto es una advertencia que es importante porque esto está sucediendo en todas partes de la Florida y me imagino aquí en todas partes de Estados Unidos. ¿Bien?
Esta es una investigación que hace un canal que se llama KDKA de CBS, pero esto ha sucedido en muchas partes y he visto muchas investigaciones sobre este tema. Y nosotros aquí, hasta en nuestra casa, hemos recibido alguna que otra vez, bueno, ofertas estas recibimos continuamente, llamadas por teléfono, ofertas por correo, pero sí, una vez probamos con una persona, bien, que viene a hacerte una oferta para instalarte paneles solares en tu casa. Entonces, te pintan arbolitos de Navidad de todos los colores. No, 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 tú vas a rebajar tu cuenta mensual de electricidad y vas a tener un ahorro de no sé cuánto. Y cuando yo comencé a hacerle preguntas a esa persona, hubo preguntas que no podía responder o llegó un momento en que ya te decía, no, 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 eso no es así como nosotros te decimos, pero tú sabes, tenemos que decirlo. Entre otras cosas porque el sistema solar que nos estaban ofreciendo no tenía batería. Entonces, ¿por dónde vienen? Son compañías, lo que llaman terceras partes, ¿no? Compañías que están teniendo acuerdos con FPL y entonces vienen y te ofrecen paneles solares, pero al final estás entrando en un acuerdo con FPL o con Duke Energy o con la que sea, la compañía que está a cargo en tu zona. Entonces, realmente no te estás ahorrando nada. Cuando sacas la cuenta, terminas pagando lo mismo y a veces más por paneles solares que sin baterías, en caso de un huracán, no te van a resolver para nada porque no vas a poder usarlos si no tienes la electricidad de la fuente principal, ¿no? De la compañía principal del estado o de la zona donde tú vives. Entonces, aquí del Pozo, bienvenido, buenas noches, desde Cuba. Esta investigación, en este caso, y esto está sucediendo, búsquenlo, hay muchos videos en YouTube y investigaciones de canales locales, búsquenlo y documentense sobre esto porque le puede suceder a cualquiera y sobre todo a los viejitos y las personas que no están bien claros en estos temas, ¿eh? Que vienen, le ofrecen paneles solares, se los instalan y después, en lugar, dicen, no, vas a terminar pagando 160 al mes y cuando vienen a ver están pagando el doble o el triple. Bien, porque la compañía solar que instala no es la que te cobra, es una tercera parte de no sé quién, es otro banco, es no sé quién, y cuando vienen a ver le venden la deuda a otro, y cuando llega a un punto, dicen, bueno, en este caso estos viejitos que ponen este video, que no los voy a poner, ya no podían pagar. Son personas que están retirados, viven con un ingreso fijo en su casa. Entonces terminaron, le decían que iban a pagar 300 al mes y terminaron pagando 600. O sea, no solo no tienes ahorros, sino que al final terminas pagando 2 o 3 veces lo que tú pagabas anteriormente. Y eso es una estafa. Eso es una estafa, eso no tiene otro nombre. Bien. Y no estoy diciendo que no instalen paneles solares. Lo que estoy diciendo es que hay compañías por ahí que se están aprovechando de lo inocente de las personas, la ignorancia de las personas con respecto al tema, se aprovechan. Bien, te hacen firmas en una tableta en lugar de firmar papeles, no te dejan copia de los documentos. Es una historia, esto está lleno de barbaridades. Bien, para que cuando les lleguen estas cosas, bueno, lo piensen 10 veces, 10 veces. O sea, si realmente quieren instalar paneles solares, porque yo conozco personas que lo tienen instalado y la han resuelto mucho, ¿ves? Tienen que hacer una investigación, tienen que buscar compañías confiables, bien, tienen que ir al Better Business Bureau y toda esta gente y buscar los reviews. O sea, no es llegar a aceptar al primero que venga, tienes que hacer una investigación. Bien, y eso, cuando tú vas a comprar un automóvil, una casa o cualquier cosa que cueste más de $500, tú tienes que investigar, tienes que tomarte un tiempo, no puedes llegar y comprar lo primero que te aparece porque probablemente vas a terminar estafado, ¿verdad? Bien. Este artículo que habla, este es de Guardian, creo que sí, sobre la zona muerta. Y esto, por el contrario de lo que parece el título, bien, es una gran idea. Y esto es algo que han propuesto científicos ya, hablan aquí de hace 20 años o más. Bien, es la idea de mezclar sembrados de maíz o de soya, sembrados grandes, bien, o sea, estos agricultores que siembran grandes cantidades de terreno con un solo cultivo. La idea es en las zonas entre ellos, o sea, crear ciertas zonas muertas, como le llaman, donde se siembran plantas que son propias endémicas de la zona. ¿Bien? Y aquí estamos hablando de plantas con flores, cosas pequeñas, pero que están ayudando. Bien, fíjense cómo cambian las cosas. Este sistema reduce la erosión del terreno en un 95% y reduce también el problema de las inundaciones rápidas. O sea, el problema cuando tú siembras una sola especie, digamos maíz, ¿bien? Eso contribuye a la erosión del terreno
porque generalmente no funciona como las plantas originales de la zona, pero también afecta la biodiversidad, porque por supuesto eso no tiene las flores que necesitan las abejitas o los bichitos que hacen polinización en la zona. Y entonces lo que están haciendo estos agricultores, y se han dado cuenta que les funciona, y ya llevan años haciéndolo, ¿bien? Es que crean franjas dentro del terreno, o sea, ese es un terreno que no les da ganancia, en el sentido de que no cultivan cosas que pueden vender, pero crean unas franjas de entre 10 a 40 metros de ancho, o sea, entre 30 y 120 pies, ¿bien? Con plantas nativas perennes de la zona. Bien, estaba hablando florecitas, incluyendo el milkweed, que es para la mariposa monarca. Bien, cosas así. Todas esas plantas que son nativas de la zona. Y aquí mencionan varias, incluyendo el milkweed, bien, que es la que yo conozco. Bien, 70 especies propias de la zona, que han sido plantadas por este agricultor, particularmente desde hace 6 años. Y dice que él ha visto cómo ha mejorado la calidad del suelo, aumenta la productividad del maíz, de la soya y de los cultivos que ellos crean, y reduce el arrastre del suelo producto de inundaciones rápidas, la pérdida de suelo, ¿bien? Que eso es un fenómeno que también está sucediendo. Reduce la erosión del suelo en un 95%. O sea, eso es fundamental para la agricultura, y aquí traigo otro tema respecto a eso, porque gran parte de los suelos que son aptos para el cultivo se están perdiendo por erosión, además de la contaminación y todo eso. Bien, y además reduce el arrastre estas cosas que para efectos naturales son contaminantes, para nosotros son fertilizantes. Los fertilizantes, que dicho sea de paso, se fabrican a partir del petróleo, cuando se echan en los cultivos en grandes cantidades y llueve, ese arrastre, la lluvia se los lleva, la que corre por la superficie, las deposita en los ríos, en los lagos, y eso genera las explosiones de algas estas que eliminan el oxígeno y matan toda la vida. Estas mareas rojas que hay aquí en la costa oeste de la Florida tiene que ver en parte con eso. Bien, particularmente aquí en el caso de la Florida con la siembra de caña de azúcar. Entonces, todo este tipo de prácticas, estas prácticas es muy buena para prevenir eso, reducir eso. ¿No? Es una cosa sumamente sencilla, bien, te elimina un poco la eficiencia porque tienes que destinar parte del terreno a esto, pero genera efectos realmente prácticos muy útiles. Bien, bueno, otra noticia. Las ballenas asesinas, las orcas, que no sé por qué les llaman así, ya, bueno, este tema, ese nombre ya a mí me disgusta, pero bueno, es el que las personas usan para que puedan entenderlo. ¿Eh? Estas orcas las estamos comenzando a encontrar en el océano Ártico, mucho más a menudo de lo que era antes. O sea, el océano Ártico está perdiendo su cobertura de hielo. ¿Y cuál es el problema? Que las orcas tienen una aleta dorsal, bien, que todo el mundo está acostumbrado a verla, bien, que se dobla y eso. Pero el problema es que las orcas no pueden nadar donde hay capas de hielo, porque cuando choca la aleta dorsal contra el hielo se parte, bien, o sea, se fractura. Y entonces las orcas no pueden nadar ahí. Y ahora, como el Ártico está perdiendo hielo, las orcas están comenzando a ocupar esa zona. Y aquí está este estudio, que dicho sea de paso, el nombre científico de la orca es Orcinus orca. ¿Eh? Orca. ¿Eh? Qué bueno que de un nombre científico coincida con el nombre que usamos. ¿Eh? La cosa es que están entrando dos especies, han encontrado dos especies diferentes de orca en el Ártico ya como, o sea, establecidas allí. Y entonces esta es una mala noticia para la vida salvaje en la zona, porque las orcas atacan a las ballenas que viven originalmente, las focas y todos estos animales que viven originalmente en esta zona que estaba originalmente cubierta de hielo. ¿Eh? Y entonces la preocupación de los científicos es que de todas formas estos 200 individuos han contado 200 individuos de una especie y creo que 200 de la otra, más o menos. ¿Eh? Pero estas poblaciones son demasiado pequeñas para que puedan sobrevivir mucho tiempo sin un intercambio genético con un mayor número de su propia especie. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que estas dos poblaciones de orcas son tan diferentes una de la otra que no se reconocen, no tienen intercambio sexual de material genético una con otra. ¿Bien? Entonces dicen los científicos que el problema está que estas orcas que están ahí arriba, que están entrando, van a comenzar a afectar la vida de esa zona, o sea, las especies que normalmente habitaron esa zona, y además, para colmo, no tienen esperanza de que vayan a sobrevivir mucho tiempo ahí de forma aislada. ¿Sí? Entonces, esto es un tema complejo, pero esto es uno de los tantos cambios que estamos creando en el planeta con los efectos del calentamiento global. ¿Bien?
Bueno, este video, y lo voy a describir para aquellos que escuchan este programa en forma de podcast. ¿Bien? Este es un video que traigo porque demuestra el nivel de inteligencia del promedio de la humanidad y por qué estamos en los problemas que estamos actualmente. O sea, hace tiempo que los científicos nos vienen diciendo, el planeta se va a calentar. O sea, los primeros que se dieron cuenta de eso, bueno, eso lo sabemos hace más de 2 siglos, pero los que mejor y más temprano se dieron cuenta de esto fueron los científicos que fueron contratados por compañías de petróleo, ¿verdad? Bueno, y aún así seguimos, las compañías de petróleo siguen haciendo billetes, siguen haciendo negocios porque el problema es hacer billetes, ¿bien? No enfrentar. Y este video, este camión que entra en un lugar donde se dice no puedes entrar porque es demasiado alto, aún así las personas manejando piensan que pueden entrar. Termina entrando allí, termina rompiendo los tubos del parqueo porque el camión es demasiado alto. Pero no solo eso, se dan cuenta que están chocando contra los tubos, dan marcha atrás y entonces en lugar de salir del parqueo, porque obviamente no cabe el camión allí, entonces empiezan a manejar y a chocar contra los bordes del parqueo, comienzan a hacer barbaridades adentro, o sea, un nivel, ya hay que decirlo, de estupidez. Bien, una falta total de inteligencia y eso, para describirlo, o sea, uno ve el video y realmente se le cae a uno la quijada hasta el piso, porque ¿cómo es posible que personas que tienen un cerebro, bien, miren esto, y ahora ahí ya cuando él da para atrás, ahí se baja una de las personas. Miren, ahí comienza a romper la tubería y adivinen, una de las cosas que tenía la tubería era de desagüe de aguas negras, se llena el camión de caca, aquello. Miren, esto da pena. Miren cómo siguen chocando contra las paredes el camión. Y este es un camión de renta, un U-Haul. ¿Eh? O sea, cómo es increíble. O sea, y esto, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo. Esto no es más que el resultado del bajo nivel de educación de la población actual en el planeta Tierra. O sea, tienen tecnología, y esto lo dijo Carl Sagan, lo dijo, uno de los mayores problemas que tiene la humanidad es que es totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero se la pasan negando la ciencia y la tecnología. Entonces, usan el Internet para decir que la Tierra es plana o que el calentamiento global no está sucediendo o que no, los americanos no fueron a la Luna, todo ese tipo de cosas. Y este es el ejemplo típico de eso. Tienen tecnología en las manos, pero lo único que saben hacer con ella es destruir cosas. ¿Bien? Y no hacer caso a lo que se le está diciendo. Bueno, esto sucedió esta semana. Lo que llaman un pier. Es como un, ahorita me recuerdo el nombre en español. Ya hay un momento uno que no sabe en qué idiomas hablar. Pero esto es como un muelle, exactamente, un muelle que incluso era tan grande. Esto fue en California, ¿bien? En Santa Cruz. The whole front just fell off. Miren eso. O sea, el muelle tenía restaurantes, se podían parquear automóviles y todo allí, y de momento el muelle colapsó, había un oleaje muy fuerte, colapsó y se fue con restaurante y todo, había un tractor allí, mírenlo ahí flotando encima de las maderas, con personas encima de las maderas flotando. Hubo un muerto, no allí, en una playa cercana por el oleaje, alguien se metió a surfear y lo cogieron un montón de madera y lo mataron. Este pier tenía más de 100 años, o sea, 110, creo que tenía 110 años. Entonces necesitaba reparaciones. ¿Y cuál es la historia con esto? Aquí vemos cómo rescatan a las personas y eso, ¿no? Pero la historia de este pier, déjenme tomar un poquitico de agua, es un poco más complicada de lo que las personas se imaginan. Pero les traigo este artículo que es de un periódico que se llama San Francisco, no sé qué cosa. SFGay. Bien. San Francisco, la puerta de San Francisco, creo que debe ser la traducción al español. Bien. Dicen que las gaviotas fueron un factor en el colapso de este muelle. Entonces, miren, yo no sé realmente hasta qué punto, o sea, echarle la culpa a las gaviotas de un problema de ineficiencia o de ineptitud humana. ¿Sí? Entonces, aquí dicen ellos que parte del problema, reportan, es que este muelle, que dicho sea de paso, ya hacía años, desde el 2021, necesitaba reparación, necesitaba mantenimiento. ¿Sí? Entonces, esta zona es particularmente sensible a oleajes muy altos en el invierno, oleajes muy fuertes. Y ahora, que ya lo hemos dicho aquí en estudios anteriores, en otros programas, la fuerza del oleaje se está incrementando porque hay más energía en la atmósfera, hay más calor, hay más energía en la atmósfera y en el mar, así que el oleaje va a ser cada vez más intenso y las tormentas van a ser más intensas. ¿Bien? Entonces, este pier que necesitaba mantenimiento hace 3 años atrás, por lo menos, estuvieron
dicen que pusieron unas reglas porque no se podía hacer mantenimiento en la época en que las gaviotas estaban teniendo nido allí para no afectarlas porque es una especie protegida, bla, 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 bla. Bien. Entonces, dicen los trabajadores y las compañías que debían trabajar en mantenimiento de este muelle, bien, que les dejaron solamente 6 meses en el invierno para hacer las reparaciones, que es justo en la fecha en que peor está el oleaje, más tormentas hay y todo eso. Entonces, aquí se creó todo un problema entre los nidos de las gaviotas, las tormentas, la ineptitud, porque dicho sea de paso, o sea, llegó un momento en que ya los políticos tuvieron que decir, ok, vamos a tener que pasar por encima de ciertos temas de los nidos de las gaviotas para ir haciendo las reparaciones porque son necesarias. El problema es que ya el muelle no dio para más y se partió. Bien, por suerte no hubo más pérdidas de vida, las personas que trabajaban en el restaurante pudieron salir, fueron rescatadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está cerrado. Pero esto no es la única historia, porque aquí traigo otra. Bien, y esto es parte de lo que vamos a ver en el futuro. Bien, una parte por la ineptitud humana, sí, porque siempre está. Pero otra parte porque el clima está empeorando. Bien, la erosión de las costas, de las playas está empeorando porque hay tormentas más fuertes, hay tornados más fuertes, hay tempestades, hay huracanes más fuertes. Bien, todo eso aumenta la erosión de la costa y aumenta las posibilidades de este tipo de eventos. Bien, esta noticia, que está particularmente dedicada aquí a la Florida y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, bien, docenas de estos edificios y estos edificios de apartamentos y de hoteles de lujo aquí en la Florida, en la costa de la Florida, se están hundiendo. No sé si vieron la noticia, porque esta noticia no es nueva, esto es de diciembre del 23, o sea, hace unos días atrás. ¿Bien? Debe haber salido en la televisión, espero que haya salido en la televisión. ¿Bien? O sea, edificios que se están hundiendo. Entonces, ¿recuerdan el famoso caso? Vamos a buscarlo aquí, el condo, este edificio de apartamentos de las torres de Champlain, que se derrumbó, sí, se derrumbó una. Recuerdan que eso fue famoso en el 2021. Bien. Pues bueno, a partir de ese derrumbe, que hubo muertos allí, todo eso se fue de madrugada, ¿bien? Dicho de paso, para los que ven esto desde Cuba o de países subdesarrollados, sepan que los derrumbes no solo ocurren en los países pobres, ¿no? Bueno, la cosa es que a partir de ese derrumbe se comenzó a hacer un estudio de otros edificios de la zona a medir su altura y la variación de su altura, ¿no? Los cambios en altura en estos edificios. Y encontraron alrededor, según esta página, dice que 35 edificios en Miami Beach que se están hundiendo hasta 3 pulgadas entre el 2016 y el 2023. Estos son con mediciones vía satélite. Bien. Entonces, dentro de estos edificios están las residencias Ritz-Carlton, la Torre de Trump número 3, el Beach Resort International Trump y Surf Club Towers. O sea, esos son algunos, porque hay 35 según esta página. Ahora tengo otra página ahí que va a profundizar un poquito más en esto, ¿no? Porque esta no menciona todo lo que quiero decir. Pero dicen aquí que se esperaban, bueno, cuando descubrieron esto pensaron que la primera causa de este hundimiento de hasta 3 pulgadas en estos edificios es que están sobre arena en algunos casos y bueno, cuando tú construyes, tarde o temprano el peso va a ir acomodando, ¿no? Tiene que acomodarse los cimientos y produce un hundimiento que es de esperarse. ¿Sí? Pero ellos comparan esto al efecto de sacudir el café. Cuando tú echas el polvito del café en la cafetera, si está suelto, ocupa un espacio, pero si tú lo sacudes, se acomodan esos granitos y se hunde, ¿verdad? Bueno, ese es el efecto que ellos están diciendo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Pero por supuesto están también los efectos de la subida del nivel del mar producto del calentamiento del lugar. ¿Sí? Entonces aquí, en el próximo artículo, ya mencionan otros tantos edificios que se están hundiendo, que le llaman aquí, el nombre que usan para esto es subsidencia, que también es el nombre que se usa casualmente para cuando el terreno se hunde, el terreno de las ciudades se hunde cuando tú extraes el agua dulce, ¿no? Del acuífero. ¿Sí? Pero dicen que son un montón de edificios, dicen esta gente. Entonces, dicen que ha incluido también edificios de las costas de Broward y de Palm Beach que se están hundiendo. O sea, no solo es Miami Beach. ¿Sí? O sea, y aquí hay una marca, toda esta imagen, este mapa que ven aquí, miren, todos esos puntitos negros son edificios que se están hundiendo. ¿Ven? Para que tengan una idea, todo lo que está en la costa.
Y entonces dicen que los expertos llaman a esto un cambio en el juego, ¿no? Un game changer. Un changer. Bueno, la cosa es que game change, que esto genera un montón de preguntas sobre el desarrollo, la construcción en estas islas de barreras que están vulnerables al problema de la subida del nivel del mar, ¿no? Y entonces dicen que aquí, por supuesto, mencionan la subida del nivel del mar, también producto de los efectos de gases las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, el calentamiento global. Bien, pero también la aceleración de la erosión de esta piedra caliza, que es la base de todo lo que se construye aquí en la Florida. Bien, o sea, el agua, y particularmente el agua de mar, es muy buena erosionando la piedra que hay aquí, que sirve, el famoso coral y todo esto que hay aquí, es muy buena para erosionarlo. Bien, entonces dicen estos ingenieros que es muy probable que este problema sea mucho más grande de lo que sabemos hasta ahora. Bien, entonces dentro de las cosas que mencionan, dicen ellos que cuando comenzaron a detectar esto, primeramente no lo creían. Bien, entonces dijeron, vamos a chequear, vamos a investigar más profundamente y ya ellos dicen que las mediciones que han encontrado de hundimiento, o sea, la llamada subsidencia de estos edificios, está entre 0,8 hasta 3 pulgadas. Bien, en lugares como la Sunny Island, Surfside, que eso es aquí ya en Miami, ¿no? En la zona esta de aquí, dos edificios en Miami Beach, el Faena Hotel y el Letelier Condo y uno en Bal Harbor. Entonces, hay entre los dos artículos, miren que ya se mencionan un montón de lugares. ¿Sí? Dicen que esto requiere investigaciones posteriores, bla, 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 bla. El problema es que esto no es otra cosa que, bueno, el resultado de dos cosas fundamentales, ¿no? Una es de que estamos construyendo a cualquier costo en las costas. Bien, y esto parece un trabalengua, pero es así. O sea, los hoteles y los edificios más lujosos tienen que estar en la costa porque están al lado de la playa. Y mientras más cerca de la playa, más caro puedes cobrar la renta o más caro puedes cobrar la visita al hotel. Entonces, mientras más cerca de la costa están estos edificios, más erosión causan en la playa y, por supuesto, más de todo de estos tipos de problemas generan. Entonces, eso las personas no se dan cuenta, incluyendo los dueños, porque muchas veces con la idea de hacer dinero van a cualquier costo, construyen a cualquier costo. Bien, si tienen que comprar a un político, a un gobernador, a un alcalde, al que sea, lo compran porque el problema es hacer billetes. ¿Sí? Si después el edificio dura nada más que 20 años, a nadie le importa, siempre que puedas hacerte millonario con eso. Bien, continuamos. Bien, el tema, hay un campo de estos de generadores eólicos que se está desarrollando aquí frente a la costa este de los Estados Unidos y dicho sea de paso, o sea, estos generadores que se instalan en el mar son mucho más grandes que los que se instalan en la tierra. Y aquí están hablando, déjenme quitarle el sonido, ¿sí? Están hablando que estos generadores particularmente tienen el largo de cada una de las aspas, estos tienen 3 aspas. Cada una de esas aspas de estos generadores eólicos tiene el largo de un campo de fútbol americano. Así que cuando tú pones esas 2 aspas, tienen el largo de 2 campos de fútbol americano, para que tengan una idea del tamaño de esas hélices, de esas aspas. ¿Bien? Entonces aquí hablan de un proyecto, este proyecto da por $4 billones, 4.000 millones de dólares para construir estas cosas. Dice que van a alimentar a más de 100, o de 10 millones de casas. Bien, pueden alimentar eléctricamente a 10 millones de casas, todo ese tipo de historia, ¿no? Y entonces lo que ha pasado aquí es que han tenido problemas, han tenido rupturas con algunas de las aspas de estas que dicen que son fabricadas, dicho sea de paso, por la compañía General Electric, por una parte de la compañía General Electric, ¿sí? Que déjenme buscar la imagen, porque realmente aquí está. A ver, por aquí está, porque hasta creo que se pasó. Bueno, la cosa es que una de estas hélices, ahí la tienen, miren, una hélice totalmente rota. O sea, eso es el problema del cuando están girando, se generan fuerzas centrífugas y eso tiene que ser soportado por la estructura. Bien, y como estas hélices son de fibra de vidrio, dicen que la goma, no usaron suficiente goma para pegar la fibra de vidrio, entonces cuando comienza a girar esa fuerza centrífuga, genera fuerzas de ruptura que destruyen la hélice si no está bien fabricada. ¿Bien? Entonces, todo este tipo de historia
Dicho sea de paso, los restos de esa hélice cayeron al mar. Bien, dicho sea de paso, hay personas que andan diciendo por ahí que estos generadores eólicos matan ballenas. Eso no es cierto. Bien, lo que sí mata son pájaros. Pero hay que aclarar. Bien, la cifra total estimada de pájaros que mueren en los Estados Unidos por choque contra las hélices de estos generadores eólicos es un poco más de 300.000 pájaros. Que no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Pero para aquellos que se preocupan tanto por la muerte de los pájaros que chocan contra estos generadores eólicos, les digo que primero tienen que preocuparse por la cantidad de pájaros que matamos con las ventanas de vidrio de nuestros edificios o de nuestros rascacielos o con los gatos que andan libres por ahí o que soltamos en nuestras casas para que paseen y tengan sexo con sus gaticas. Bien, los gatos, solamente los gatos aquí en los Estados Unidos matan más de 1.000 millones de pájaros al año. Y los edificios, las ventanas de vidrio y los rascacielos de vidrio matan más de 1.000 millones de pájaros aquí en los Estados Unidos todos los años porque chocan con ellos. ¿Ustedes han escuchado a alguien hablar a favor de proteger a los pájaros de las muertes que ocasionamos con nuestras ventanas de vidrio o los edificios de vidrio o con nuestros gatitos? Claro que no. Pero ahora la muerte de los pájaros son un problema porque lo usan con como un argumento contra los generadores eólicos, cuando en realidad la mortalidad principal de los pájaros viene por algo que estamos construyendo desde hace años. Rascacielos, edificios con puertas y ventanas de vidrio, gatos que los tenemos desde antes de los faraones en Egipto. Bien, y nadie se ha quejado de eso hasta ahora, para que vean cómo el oportunismo en la mentalidad de las personas funciona, ¿no? Se dejan convencer, se preocupan de que los generadores eólicos están matando 300.000 pájaros, pero no buscan la cifra y los orígenes reales de la cantidad de pájaros que matamos con nuestros gatos o con nuestros edificios. Eso se llama hipocresía. Bueno, crean una superenzima que aumenta la captura de carbono en el agua en un 90%. Esta es otra buena noticia. Bien, o sea, yo hasta ahora los sistemas de captura de carbono, que dicho sea de paso, vamos a tener que usarlo. Gilad, bienvenido, buenas noches. Vamos a tener que usarlo. O sea, el sistema de captura de carbono, que hasta ahora no tenemos prácticamente nada que funcione como debiera, bien, y que realmente capture las cantidades de carbono que hay que capturar, que son enormes, es una barbaridad. Recuerden que hemos estado emitiendo cantidades ingentes de dióxido de carbono a la atmósfera durante más de 200 años, desde la Revolución Industrial. Bien, y eso vamos a tener que capturarlo ahora en cuestión de 50, para que tengan una idea. Bien, bueno, esta enzima que han creado dicen que logra aumentar la captura de CO2 en el agua hasta en un 90%. Esto es una buena noticia y veo, o sea, que dicho sea de paso, se obtuvo esta enzima, este es un resultado sumamente interesante. Esta enzima se obtuvo del análisis de microorganismos, de enzimas procedentes de microorganismos que estaban en una base de datos y dicen estos investigadores encontraron esta enzima en una muestra que se tomó en una fuente caliente en Japón, en la región de Kirishima. ¿Eh? Y entonces le han llamado a esta enzima la CAKR1, anidrase carbónica, anidrase carbónica CAKR1, para decirlo de una forma. Bien, y entonces dice que los análisis metagenómicos, bien, dicen que les han permitido encontrar una gran cantidad de proteínas que pudieran, y dentro de ellas encontraron esta CAKR1, ¿sí?, que pudieran ayudarnos a capturar, aumentar la captura de CO2. Así que esta es una buena noticia y lo mejor de esta enzima, ¿sí?, es que funciona a altas temperaturas, o sea, 80 grados Celsius, 90 grados Celsius. Dicen que a 90 grados Celsius aumenta la captura de CO2 en un 90%. Así que esto es muy buena noticia. ¿Bien? O sea, esto no implica que podamos seguir usando el petróleo. ¿Okay? Recuerden que tenemos que llegar a net cero. Eso significa dejar de emitir gases de efecto invernadero y a la misma vez extraer los que ya hemos metido en la atmósfera. Y este es un tema extremadamente complejo. Bien, escuchen esto. Voy a relajar un poquito la garganta. Se necesitan $1.000 millones diarios para combatir la desertificación y la sequía
hasta el final de esta década. 1.000 millones diarios durante 10 años, solamente para combatir la desertificación. Bien, ¿recuerdan el mapita de los 4 grados Celsius de calentamiento de la superficie terrestre? Bien, si no lo recuerdan, se los pongo ahora. Mírenlo aquí. O sea, para cuando la Tierra vaya a estar a 4 grados Celsius de calentamiento, ojalá que no lleguemos ahí. Todas las zonas que están en amarillo y carmelita aquí van a estar desertificadas. Eso incluye todo el territorio continental de Estados Unidos, China, la India, buena parte de Europa, casi toda África, casi toda América del Sur, América Central, Cuba, toda esa zona se va del aire. Bien, no es habitable, está desertificada, no puede producir alimentos. Bien, entonces lo que están diciendo, a ver si encuentro ahora la noticia, aquí está. Bueno, 1.000 millones diarios para combatir la desertificación que ya está en camino. Bien, esto proviene de la famosa COP16 que acaban de terminar, porque la COP, Conferencia de las Partes, no solo hay unas de petróleo que tienen que ver con los gases de efecto invernadero, hay otras que tienen que ver con la biodiversidad, bien, y esta COP16 aquí se enfocó en el problema de los cultivos, de las tierras de cultivo, que estamos acabando con ellas, las estamos destruyendo. Se dice que será necesario invertir 2,6 billones de dólares, 2.600 millones de dólares de aquí al 2030, para restaurar más de 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas y aumentar la resiliencia, o sea, la resistencia a la sequía. Esto se traduce en que se necesitan 1.000 millones de dólares diarios, según el último informe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. ¿Sí? Esta cifra equivale a lo que el mundo despilfarra cada año en subvenciones medioambientales perjudiciales. O sea, gastos que dan, o sea, dinero que dan los gobiernos para problemas medioambientales que no funcionan, que en la realidad es dinero que se despilfarra porque lo hay. Bien, lo hay. No estoy diciendo que los gobiernos no deban hacerlo. Lo que estoy diciendo es que a veces se eligen proyectos que al final no generan ganancia medioambiental. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es sembrar un montón de árboles por ahí y después pasa un incendio y los mata todos y esos árboles no resolvieron el problema que había que resolver. Ese es un ejemplo. ¿Bien? Entonces dicen que invertir en la restauración de tierras mejorará servicios ecosistémicos como el secuestro de carbono, la conservación de la biodiversidad y la gestión del agua. El agua potable es un problema súper grave para los próximos años. Bien. Y que por supuesto esta conservación de las tierras desempeña un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Este es un tema sumamente importante porque ese mapita que les puse, o sea, voy a volvérselos a poner. Para el momento en que la Tierra esté en 4 grados Celsius de calentamiento, solamente va a tener capacidad para mantener, la capacidad de producir alimentos para mantener a 500 millones de personas. 500 millones. ¿Cuántos hay actualmente? 8.200 millones. Eso quiere decir que para esa época, si dejamos que las cosas lleguen a ese punto, si dejamos que el planeta se caliente a 4 grados Celsius, tienen que morir de aquí a allá 7.700 millones de personas. Y morir de hambre y de sed. ¿Bien? Bueno, ese es el camino que llevamos. Continuamos. La mayoría no. Todas las compañías grandes de petróleo se están echando para atrás en las promesas climáticas y de construcción de energías renovables que habían hecho. O sea, esto no tiene arreglo. Mientras el billete siga mandando, la Tierra se va a seguir calentando. Bien, eso no tiene, eso es una fórmula que es más petróleo, más calentamiento. Si hay más billetes, se sigue haciendo más petróleo. Es así de sencillo y eso genera más calentamiento. Esa ecuación no tiene pérdida. Bien, entonces aquí mencionan todas las grandes compañías de petróleo, todas están echando para atrás sus promesas de construir energías renovables. Bien, de generar, invertir, hacer inversiones para generar energías renovables. Como la producción de petróleo está generando ganancias récord, se está produciendo petróleo, gas en niveles récords. Bien, o sea, y por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la quema de estos combustibles fósiles están siendo récord también. ¿Y eso qué va a generar? Récord de calentamiento. Allá vamos. ¿Bien? Entonces, todo este artículo
pone aquí toda la lista de estas compañías y lo que están haciendo, la cantidad, o sea, las promesas que tenían y que no van a cumplir, todo, están cancelando todas sus promesas y lo que están haciendo es generando más ganancias con mayor producción de petróleo y gas. ¿Bien? Entonces, esto no va bien. Esto no va bien. Dice que todavía Shell, por ejemplo, Shell le dijo a Reuters, que este artículo es de Reuters, que ellos permanecen comprometidos con llegar a ser net zero, emisiones net zero, Shell, la compañía Shell de petróleo, para el 2050. Eso no se lo cree ya nadie. En 25 años, porque estamos ya en el 2025, ¿verdad? En 25 años ninguna compañía de petróleo va a llegar a ser net zero. ¿Por qué? Porque mientras sigan sacándole billetes y se sigan enriqueciendo con la venta de petróleo, van a seguir vendiendo petróleo. Es así de sencillo. Y prepárense, porque la significación de eso tiene un montón de ramificaciones. ¿Bien? Los precios del café. Pozo, ¿te gusta el café? Yo sé, estábamos hablando el otro día de eso. ¿Sí? A todo el que le gusta el café, los precios del café van a seguir subiendo. Recuerdan que hablamos en otros programas de los precios de la papa, del maíz, de la soya. Los precios de todos los productos agrícolas van a comenzar a subir y van a seguir subiendo. Y los precios de los huevos, de la carne, todo eso va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque cada año es más difícil cultivar. Hay menor cantidad de producción de productos agrícolas, pero también los productos agrícolas que se producen tienen menor valor proteínico o alimenticio. Bien, así que van a costar más, pero van a alimentar menos y se van a producir menos. En el caso del café, aquí están mencionando cómo han subido los precios del café a nivel global. Bien, están en récord, un récord en los últimos 50 años, debido a una pobre producción en Brasil y en Vietnam, que son de los mayores productores. En Brasil, bien, dicen aquí, este dato está muy curioso porque yo, bueno, era un niño cuando eso. La última vez que el café llegó a este nivel de costo que está ahora actualmente a $3.36 la libra. Bien, la última vez que llegó a un nivel récord similar fue en el 1977, cuando la nieve destruyó la mayoría de las plantaciones de café en Brasil. ¿Bien? Entonces, dicen que ajustado para la inflación, si el café actualmente hubiera llegado al precio que llegó en aquella época, bien, ahora no estaría a 3.36 la libra, sino a $17.68 la libra. O sea, casi $18 la libra. Imagínense, y eso va a llegar, eso viene en camino. Bien, entonces los expertos ya están advirtiendo que para el próximo año también va a haber una pobre producción de café y los precios van a seguir subiendo. ¿Bien? Dicen que Brasil, que produce la mayoría de la arábiga, bien, ha experimentado una de las peores sequías, una de las sequías más récord este año, y aunque la lluvia llegó en octubre, bien, la humedad en el suelo ha estado baja, y dicen los expertos que los árboles están produciendo demasiadas hojas y muy poco fruto, muy pocas flores, que son las que se convierten en el fruto. ¿Bien? Así que hay menor producción de café y la va a haber en Brasil. En Vietnam, que produce el 40% de la llamada robusta, bien, que ese, dicho sea de paso, es el que se usa para hacer el café instantáneo. Hubo una sequía severa este año, temprano este año, que después fue seguida por unas lluvias en exceso, inundaciones, hasta octubre. O sea, y eso es un patrón típico del cambio climático, acá calentamiento global. Sequías y después inundaciones. Porque además, recuerden, el suelo cuando se seca no absorbe el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua cuando llueve en grandes cantidades? Corre por la superficie. Se lleva la capa más importante del suelo, la capa superior, que es la que realmente alimenta las plantas. Bien. Entonces, eso es destrucción de los suelos y destrucción de los cultivos. Reducción de la cantidad de cosas que se producen. Bien. Dicen que esperan que la arábiga brasileña caiga un 10.5% y en Vietnam la producción caiga un 10% hasta septiembre del 2025. O sea, incluyendo el año que viene. Así que prepárense porque el precio del café, y no solo del café, todos los precios de los productos agrícolas van a ir creciendo porque la desertificación está aumentando en el planeta, se está produciendo menos de todo,
menos papa, menos carne, menos de todo. La producción de cualquier producto alimenticio va a decrecer en los próximos años y no va a aumentar más. Bien, voy a ponerles este video brevemente. Yo siempre, casi siempre pongo uno de estos porque él los postea y realmente hay cosas que la semana pasada hablamos del incendio, de la explosión que hubo de un contenedor aquí en el puerto de Miami. Bien, este es el An tema. apartment building in Chattanooga, Tennessee, around 1:30 a.m. Investigators determined that it was a Kia EV9 that caught Un auto eléctrico Kia que estaban cargando en un parqueo subterráneo y durante el tiempo que se estuvo cargando, cogió candela. La batería se incendió y generó, por supuesto, eso genera un incendio en los autos que están parqueados cerca, que son de gasolina. Tuvieron que sacar, o sea, de madrugada, los bomberos han tenido que sacar personas, evacuar personas con las escaleras de los camiones escaleras. Bien, por suerte no hubo muertos en esto, pero imagínense de madrugada tú tener que salir con pijama de tu casa porque en el parqueo que está en la base de tu edificio se están incendiando automóviles. Bien, entonces ya hay varias ciudades que están teniendo, o sea, analizando la posibilidad de prohibir que se carguen los automóviles eléctricos en parqueos. Y dicho sea de paso, aquel que tiene cargador eléctrico para sus automóviles en el garaje de su casa, el consejo es que cuando usted esté cargando su automóvil, lo haga fuera del garaje, hágalo fuera del parqueo, hágalo en un área que esté fácilmente ventilable y que no provoque muertes, ¿bien? Porque cuando estos incendios ocurren en edificios, ya ustedes saben, ¿verdad? Y particularmente de noche. Y esto ocurrió de noche, de madrugada. Y ahí ven que tuvieron que salvar perritos y gatitos y todo ese tipo de historia, ¿no? Así que ya lo saben. Miren los autos incendiados totalmente y eso es en el sótano del edificio. Todo eso por un automóvil eléctrico que se estaba cargando. ¿Sí? Yo no estoy en contra de los automóviles eléctricos, ese cambio viene, pero cargarlos en horario nocturno o en un lugar encerrado es sumamente peligroso. Bien, imagínense, este es un periódico que se llama el periódico del seguro, de los seguros, Insurance Journal. Bien, y entonces dice menciona un estudio, bien, 1 metro de aumento del nivel del mar puede impactar $1 trillón en propiedades en la costa sureste de los Estados Unidos. Escuchen esto para que después no digan que no se lo dijeron. Esto no lo está diciendo los científicos de la NOAA, los científicos japoneses o no sé quién. Esto lo está diciendo las compañías de seguro, ¿bien? Que su negocio es ese. 1 metro de aumento del nivel del mar en la costa sureste de los Estados Unidos pudiera impactar generar un costo de $1 trillón en pérdida de propiedades. ¿Bien? Entonces, como se espera, 1 metro de elevación del nivel del mar para el 2100 pudiera afectar a 14 millones de personas y generando un costo de $1 trillón de pérdida en propiedades en toda la costa atlántica del sureste de los Estados Unidos. ¿Bien? Aquí se incluye, dicho sea de paso, o sea, esto es un análisis más o menos basado en ciertas cosas, pero si la famosa AMOC colapsa, que aquí traigo el tema, vamos a ver todos los efectos que eso va a generar. Bien, entonces este estudio tiene en cuenta los impactos acumulativos de los peligros costeros originados por el clima, por el cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar, inundaciones, erosión de las playas y de las costas, el hundimiento de la tierra y el aumento del nivel del agua subterránea. Bien, que dicho sea de paso, ese aumento viene generado por la intrusión salina, bien, el agua del mar entrando bajo tierra. Bien, dicen que el 70% de toda la población costera en el sureste de los Estados Unidos, ojo, esto es para la Florida, Miami, bien, Carolina, Georgia, toda esta zona, bien, 70% de la población costera va a enfrentar un aumento del agua subterránea, afectando $1 trillón en propiedades e infraestructura. Con 1 metro de elevación del nivel del mar, hasta el 50% de los residentes pudieran experimentar inundaciones impactando propiedades por un valor de 770 billones de dólares. 770 mil millones de dólares en español. Bien. La región pudiera perder hasta el 80% de la arena de las playas.
Bien, o sea, para decirlo en redondo, la región pudiera perder hasta un 80% de las playas. ¿Me están oyendo Miami Beach? Bien, el hundimiento de las tierras va a empeorar los efectos de la subida a nivel del mar y las comunidades. Y esto es un patrón, lo mencionan siempre en último lugar, pero esto es un patrón de todos estos estudios. Las comunidades que más van a ser afectadas son las personas de bajos ingresos, los pobres. Bien, y dicho sea de paso, aquí en los Estados Unidos, miren a ver, porque las personas de bajos ingresos, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Están incluidos también a veces dentro de esto las personas que ganan un salario, vamos a decir, bastante aceptable. Bien, recuerden que los ricos que están haciendo están comprando las propiedades en el pequeño Haití, que es la zona más alta de Miami. Bien, porque saben lo que viene, no son bobos. Bien, tuvimos esta semana estas noticias sobre los tornados que ha habido con el frente frío, el mal clima que hubo aquí en el sur de los Estados Unidos. Tornados en diciembre. Bien, y déjenme llevar al inicio y les voy a poner un fragmento en inglés y se los voy a ir comentando. Bien. Multiple tornadoes spotted across the state yesterday. Take a look at some of this video. You can see them. Two tornadoes forming just miles apart. They are part of a big storm that impacted much of Texas yesterday and is now moving east. Bien, imagínense ver dos tornados con diferencias de algunas millas de distancia entre ellos, ¿no? En Texas. Pero aquí viene un meteorólogo analizando, y dice, de paso, este es un canal de Carolina del Norte, creo, o del Sur, pero están analizando desde su punto de vista, pero hay un dato muy interesante aquí sobre Texas. Now, we don't often talk about tornadoes a lot in December, but Chris is joining us right now to break down how common they actually are, coming up in this morning's Weather IQ. Chris. Thanks a lot, Ben. Now, the question is what state you're in, but actually, December tornadoes aren't as rare as you think. So here's what happened yesterday over the last 24 hours. Multiple reports mainly here across the Houston area and southeastern Texas, but there are also a few right around Alexandria. Bien, lo que él va a decir, o sea, las zonas como las Carolinas, por ejemplo, Georgia, sobre todo las Carolinas, que es en la que él se enfoca, de vez en cuando tienen tornados en diciembre. Bien, o sea, los tornados que han golpeado las Carolinas en este diciembre están dentro de las cifras, vamos a decir, entre comillas, normales. Pero en Texas, aquí él pone, hay en este diciembre ya 8 tornados. Over here in Louisiana. So 8 official tornado reports. The National Weather Service across multiple offices, of course, will be surveying that damage today to really depict how strong they are. But how rare is this? Well, Texas, since it is so large, actually averages the most December tornadoes. And this is based on... El promedio de tornados de diciembre en Texas es 6. 6. Ya van por 8. Y todavía nos quedan 2 días. Bien, o sea, ya se va a quedar ahí probablemente porque no, espero que no tengan más tornados en estos 2 días que quedan de diciembre. Pero, ojo, porque los tornados, ya lo hemos dicho aquí otras veces, están aumentando en intensidad, están aumentando en número y se están expandiendo. Las áreas golpeadas por tornados se están expandiendo. Van a comenzar, están esperando tornados en Atlanta, en Georgia, en Atlanta. Recuerden que hay un estudio científico que dan la posibilidad de un tornado de gran intensidad golpeando Chicago y generando 40,000 muertos. Bien, todo eso está en el ambiente y todo eso se está esperando. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe, porque todo esto es parte de casualidad, parte una tendencia, ¿no? Pero realmente es preocupante. La cantidad de tornados va a seguir aumentando, porque en la medida que se caliente la atmósfera, eso implica mayor cantidad de energía en la atmósfera. Van a haber mayor cantidad de tornados, van a ser más intensos y van a comenzar a golpear en zonas donde antes nos golpeaban. No nos golpeaban, ¿bien? Recuerden que hasta ahora la mayoría de los tornados estaban en el pasaje la zona esta, le llaman el corredor de los tornados, zonas que son poco habitadas, ¿bien? Pero si comienzan a golpear ciudades grandes como Atlanta, como Chicago, etcétera, 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 ahí van a ver la cantidad de muertos que van a haber en un evento de este tipo. ¿Bien? Bien, este señor, él es del Congreso o del Senado. Él es un senador. Bien, él es del Senado y él constantemente, y es el único que ve hacer esto, da charlas al Congreso y al Senado, particularmente imagino que sea el Senado,
sobre el tema del cambio climático. Su esposa es científica, ¿bien? Y él, gracias a esa conexión, está bien documentado, está recibiendo datos de primera mano. Y yo, en lugar de ponerles el video, no les voy a poner el video, pero sí les voy a leer parte de la transcripción nada más, les voy a mencionar. Él dice que la crisis climática la está dividiendo en tres partes. Bien, y esto es importante, ¿eh? La primera es la ciencia, que la ciencia nos está diciendo, va a ocurrir esto. Hay bases científicas para pensar que el calentamiento global va a seguir aumentando, producto de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Los científicos nos han advertido de esto hace decenas de años. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con eso? Que él pone la segunda etapa, que es la parte política, en la que los políticos, en lugar de hacer lo que debieran hacer, ponerse al tanto del problema y actuar para tratar de limitarlo y de proteger las ciudades y los gobiernos y las personas de estos problemas, ¿bien? Los políticos no están haciendo nada. Al contrario, lo están negando, la mayoría de ellos. ¿Bien? Y entonces, la tercera parte, ¿cuál es? Donde vamos a sufrir las consecuencias de no hacer absolutamente nada. Y eso nos va a tocar a todos, porque dicho sea de paso, esos políticos que se echan billetes en el bolsillo procedentes de las compañías de petróleo, ¿bien? Se compran su casita bien lejos de donde pasan los tornados, o donde pasan los huracanes, se hacen millonarios y luego se retiran y piensan que se van a echar fresco, pero esto les va a tocar a todo el mundo. El calentamiento global se está acelerando y aunque los ricos y los congresistas y los senadores y los expresidentes y quien sea se pueda alejar por ahí, o como hacen algunos que se están construyendo búnkers en Nueva Zelanda, o este tipo de Facebook que se está haciendo un búnker en Hawái, ¿bien? Van a esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano les va a golpear, porque la falta de alimentos le va a tocar a todo el mundo. La falta de agua le va a tocar a todo el mundo. ¿Va a demorar más en golpearlos? Sí, porque tienen más billetes, pero no van a estar aislados totalmente de eso. ¿Bien? Esta es una recomendación para que lo vean. Está en Netflix. Se llama Bordes Rotos, o sea, Rompiendo Bordes. Bien, y esto es un documental que está en Netflix, que les recomiendo ver. Breaking Boundaries, ¿ok? Se escribe así mismo. Breaking Boundaries. Rompiendo límites, ¿bien? O rompiendo bordes. Y estos son los bordes del punto, los bordes que determinan cuán habitable es nuestro planeta. Bien, yo les recomiendo verlo. Dura una hora, es algo que vale la pena ver. Bien, una hora y pico. Dura ver, sí, 1:49, un poco más de una hora. Más o menos lo que dura esta charla. Bien, yo les recomiendo verlo. Allá hay un científico, que dicho sea de paso, aquí tengo una, creo que lo traigo, no, hoy no traigo nada sobre él, pero lo puse la semana pasada. Pero explica muy bien, de forma que se pueda entender fácilmente qué cosa es lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, con la vida aquí. ¿Bien? Es importante, véanlo, se lo recomiendo. Breaking Boundaries, rompiendo los bordes. ¿Bien? Está en Netflix, no cuesta nada verlo. En lugar de ver una película, miren el documental, documéntese, bien, porque ese es su futuro, ese es el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es una hora que va a aprender algo importante. Bien, esta noticia es de noviembre 18, pero varias veces hemos hablado aquí sobre el metano. Está aumentando las emisiones de metano en todas partes del planeta. ¿Sí? Y este es un misterio, hasta ahora ha sido un misterio para los científicos y estamos logrando, Pedro, bienvenido, buenas noches. Por primera vez estamos logrando tener respuesta a por qué están aumentando las emisiones de metano en la atmósfera terrestre. ¿Sí? Y es muy fácil. Aquí hablan de lo que llaman las tierras húmedas, tropicales. O sea, el Amazonas, los bosques del Congo de África, los bosques de la parte sur del este de Asia, las Filipinas, todas estas zonas de tierras húmedas, las ciénagas, ¿bien? Están aumentando las emisiones de metano. En los últimos 5 años se han acelerado. ¿Bien? Entonces, han logrado identificar a estas zonas tropicales de tierras húmedas como la fuente del aumento de estas emisiones de metano. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que el metano es un gas de efecto invernadero, pero es 80 veces más potente que el CO2. ¿Bien? Imagínense eso. O sea, el CO2 ya es un problema para nosotros. Ahora, el metano refuerza eso, pero lo refuerza 80 veces más. Y las emisiones de metano están aumentando. ¿Por qué están aumentando las emisiones de metano? Bueno,
No voy a mencionarles hoy el tema del permafrost, que tiene que ver con eso también, pero en este estudio se están enfocando en los bosques como el Amazonas, las forestas, los bosques tropicales. ¿Bien? Las bacterias, cuando descomponen la materia orgánica, generan CO2 y generan metano. Bien, este es un ciclo, otro ciclo, como ya mencionamos anteriormente uno, ¿verdad? Al inicio de la charla mencionamos el ciclo del hielo, del derretimiento del hielo en el Ártico. Bueno, el metano, en este caso, generado por estas bacterias, por estas zonas húmedas, estos humedales en los bosques, es otro ciclo de realimentación positiva del calentamiento global. ¿Qué quiere decir realimentación positiva? Que mientras más actúa, más se refuerza y más se amplifica. Y esto es una muy mala noticia para todos nosotros que vivimos en el planeta Tierra. Bien, el aumento del metano. El metano es un gas de corta duración, entre comillas, en la atmósfera terrestre. Bien, el dióxido de carbono va a estar miles de años aquí. El que emitimos está miles de años, va a estar miles de años en la atmósfera, calentando la atmósfera. El metano no. El metano está entre 10, 15, con suerte 20 años calentando la atmósfera, porque después se descompone, es descompuesto por los rayos ultravioleta del sol. Pero durante ese tiempo, durante esos 10, 15 años, está aumentando el efecto invernadero en nuestra atmósfera con 80 veces más potencia que el CO2. Así que esta es una muy mala noticia. Este es un gas extremadamente potente que tiene la capacidad de acelerar el calentamiento global de forma vertiginosa y está en un ciclo de realimentación positiva. Estos son ciclos de la naturaleza ya los que están actuando. O sea, nosotros estamos encendiendo la mecha con nuestras emisiones, estamos calentando la atmósfera y ese calentamiento inducido por nosotros comienza a acelerar, a inducir otros ciclos que se realimentan también, que tienen realimentación positiva, que se amplifican, pero que ya son propios de la Tierra. Y una vez que esos ciclos empiecen a actuar y empiecen a amplificarse, aunque nosotros dejáramos de usar mañana todo el petróleo y todo el gas y nos hagamos net cero, ya la Tierra va a estar comenzando a emitir CO2 y metano y otros gases de efecto invernadero por su cuenta. Y ahí sí no vamos a poder frenarlo. Y ahí sí vamos a estar recontra condenados. Bien, para que entiendan lo que se está hablando a nivel científico. Bien, y los políticos siguen sin hacer nada y la mayoría de las personas no saben nada de esto. Y siguen mirando peliculitas en Netflix y siguen mirando series de televisión y atentos al embarazo de fulanita o del artista de no sé quién que si se cayó en el escenario y todo ese tipo de tontería. Este es el futuro de nuestra civilización. No solo de nuestros nietos ni de nuestros hijos, sino de nosotros ya también, porque ya estamos siendo afectados por esto. Bueno, me quedan aquí tres noticias. Vamos allá. Estas páginas, este es el servicio Copérnico, ¿bien? Europeo, Servicio Europeo del Clima, Copérnico. Cuando ustedes quieran tener noticias, o sea, estimaciones realmente exactas sobre el tema del clima, busquen Servicio Copérnico de Europa. Bien, los resultados que están dando para este año, para finales de 2024. La temperatura, el promedio global de temperatura para los pasados 12 meses, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, es el segundo récord más grande para cualquier periodo de 12 meses, que llegó a un 0,74 grados Celsius de subida a la temperatura, por encima de los niveles entre los años 1991 y 2020. Bien, o sea, con un estimado de 1,62 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales 1850 y 1900. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el calentamiento, ¿recuerdan el límite del Acuerdo de París? ¿Cuánto era? 1,5. Este año estamos en 1,62, no 1,5, 1,62. Bien, estamos pasando esa cifra y recuerden que el 1,5 no es un acuerdo entre gobernantes, no es una meta a cumplir, no, es un límite físico del planeta. A partir de un calentamiento de 1,5 grados Celsius en la atmósfera, comienzan a ocurrir catástrofes más graves, eventos más catastróficos.
vamos a tener daños más graves, vamos a tener más sufrimiento, vamos a tener más muerte, más destrucción. Bien, aquí están estos gráficos. Miren, con respecto a la escala de tiempo, o sea, comparándolo con el intervalo entre 1991 y el 2020, bien, es casi 1 grado Celsius. Pero cuando lo compara con los niveles preindustriales, que es el que más nos interesa y más nos ayuda a entender, bien, está en 1.74, ya lo ponen aquí, bien, porque aquí hay datos un poquitico más actualizados, bien, 1.74 grados Celsius. Bien, ya pasamos el 1.5. Para que tengan una idea, o sea, los científicos tienen que esperar 5 años para entonces hacer un promedio y decir, bueno, sí, en el 2024 pasamos el 1.5 grados, pero dentro de 5 años ya va a ser muy tarde para hacer lo que deberíamos haber hecho ahora, ¿verdad? Bueno, estamos pasando el 1.5. Entonces, 8 de los últimos 14 meses, desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024, estuvieron por encima del 1.5 grados Celsius de calentamiento. Y como promedio, o sea, estuvieron variando entre 1.58 hasta 1.78 grados Celsius. ¿Bien? Entonces, hay un gráfico aquí que quiero ponerle, que quiero hacerles un pequeño análisis, a ver cómo explico esto a los que escuchen. ¿Bien? Esta es las anomalías de temperatura a nivel global, anomalías de temperatura superficial a nivel global en todo el planeta. Bien, si se fijan aquí, en el año 2023 tuvimos ese evento que subió la temperatura, todas esas olas de calor, las olas de calor en el océano. Recuerdan que hubo 101 grados Fahrenheit a 4 o 5 pies de profundidad en los Cayos, ¿bien? En el mar. Bueno, hubo olas de calor en todos lados, ¿verdad? Bien, ese problema comenzó aproximadamente en febrero de 2023. Comenzó a subir la temperatura y a subir y a subir y a subir y hasta final de año estuvo subiendo. Tuvimos el Niño, ¿bien? Pero los científicos lo dicen, parte de la subida de las temperaturas hay 0,2 o 0,3 grados Celsius de temperatura que subió que no podemos explicar con el fenómeno del Niño. Bien, entonces, eso fue un cambio, lo que llaman, y que he mencionado aquí muchas veces, el famoso tipping point, puntos de no regreso. Parece que pasamos un punto de inflexión en el sistema terrestre, ¿bien? Donde ya la temperatura subió y no va a volver a bajar. Bien, nosotros esperábamos que hubiera una niña que debió haber comenzado en agosto o septiembre de este año y no ha comenzado todavía. La niña debió enfriarnos y ahora están diciendo que con suerte la niña viene ahora para finales de diciembre, que ya no está, para enero y quizás febrero. La niña, y aquí les voy a decir por dónde vamos con la niña. Bien, bueno, la gráfica nos pone 2024, o sea, si el 2023 hubiera sido una anomalía temporal, ya en el 2024 las temperaturas debieran estar bajando. Y eso no ha pasado. Han bajado un poquitico, pero ya se han mantenido en un nivel, y aquí la última medición está en septiembre, ¿ven? Se han mantenido en un nivel que realmente está feo. Todas estas líneas que ven por debajo en gris son años anteriores. El récord anterior era el 2016. El 2023 se acercó a él y el 2024 pasó por encima del récord del año 2026 en cuanto a las temperaturas globales superficiales. ¿Cuál es el dato curioso aquí? Bien, fíjense que en 2023 a finales tenemos 0,6 grados Celsius de calentamiento, por encima de los niveles del 2020, ¿no? Aquí, en el 2016, vamos a seguir el 2016, ¿bien? El 2016 llegó a diciembre con 0,44, teniendo un evento del Niño. 2024, o finales del 2024, ¿bien? Viene más o menos para 0,71 grados. O sea, en el 2024, con la niña, vamos a estar más calientes que en el 2016 con el Niño. Y el 2016 fue un récord. Así que ya se pueden imaginar el camino tan feo que estamos llegando. Espero que hayan entendido lo que les dije. Bien, nosotros este año con la niña vamos a estar más calientes que en el 2016 con el Niño. Así de sencillo.
Eso es, bueno, parece una contradicción, pero es un dato sumamente feo. Aquí se ve mucho más claro. Bien, por suerte, el 2024 no ha seguido subiendo. Lo que ha hecho es más o menos como estabilizarse, ¿no? Pero fíjense que tanto el 2023, desde el mes de abril, bien, o marzo, en lo adelante y siguiendo el 2024, hemos tenido temperaturas que están muy por encima de todos los promedios de los años anteriores. Eso lo único que nos dice bien claro es que pasamos un tipping point, pasamos un punto de no regreso. Ya no vamos a regresar a las temperaturas anteriores. Ya se calentó la atmósfera terrestre y aunque tengamos niñas, que yo dudo que vayamos a tener una niña y si la tenemos, dudo que vaya a tener ningún efecto. Bien, ya no vamos a regresar a las temperaturas anteriores. ¿Qué podemos esperar de los próximos años? Pues nada, que vuelva a suceder algo parecido. En cualquier año de los que vienen en el futuro, vuelve a haber una subida como la que hubo en el 2023 y luego se establezca en un nivel más alto como está ocurriendo ahora en el 24. Bien, y eso es una muy mala noticia para nuestros nietos, para nuestros hijos y para todos nosotros. Bien, este video brevemente voy a explicarlo. Bien, este señor, él, bueno, es el tipo europeo este que se ríe de bromas que nunca nos reiríamos nosotros, ¿no? Son personas muy serias, ¿no? Tienen su típica seriedad, pero es muy bueno, es un científico muy reconocido, ¿bien? Y es muy bueno explicando el problema de la... to talk about one of the most ominous dangers of a global warming, namely the danger of passing tipping points in the climate system, and in particular, my research topic for more than 30 years, the tipping point of the... Bien, este hombre ha estado estudiando por más de 30 años la corriente AMOC. Para aquellos que ven estas charlas por primera vez o que no han escuchado hablar sobre este tema, la AMOC es la corriente, él va a poner un gráfico ahí, yo se los voy a mostrar también, es la corriente que hace circunvalación por todo el océano Atlántico, que transporta calor desde el Ecuador, bien, a través, incluyendo la corriente del Golfo, ¿bien?, hacia Europa, hacia el norte de Europa. Es lo que mantiene templado el norte de Europa, posibilita la vida de los seres humanos allí, porque de lo contrario, Europa sería como Alaska. Bien, vamos a iniciar ahí. Voy a poner algunos fragmentos y les voy a ir explicando. Bien. The so-called Atlantic overturn sinks down Aquí to está, déjenme mostrarle, a ver, ahí está el gráfico length completo. Esta es la AMOC, ¿bien? O sea, es una corriente de agua caliente que transporta calor desde la zona ecuatorial del Océano Atlántico hacia la parte norte del Océano Atlántico. Allí esa agua se enfría, se hace más salobre, por lo tanto se hace más densa, pesa más, se hunde justo al sur de Groenlandia, se hunde y va a una profundidad promedio de 2 kilómetros en forma de una corriente de agua fría hacia el sur del Océano Atlántico. Allá abajo vuelve a subir, vuelve a absorber calor en la zona ecuatorial del Atlántico y cierra el ciclo. Bien, ¿dónde está el motor de esta AMOC? Bien, justo al sur de Groenlandia. Allí donde se hunden las aguas, donde pierden su calor, donde se enfrían y se hacen más salinas, allí está el motor que mantiene esta corriente funcionando. Bien, ¿cuál es el problema? Y esa es parte de la explicación que va a dar este hombre en la charla. Y aquí no vamos a centrarnos exclusivamente en la explicación, sino en los efectos que va a causar, particularmente en Europa y aquí en la costa este de los Estados Unidos, incluyendo la Florida. of the whole Atlantic, from the South Atlantic to the very North Atlantic, shown in red here. In the Northern Atlantic, the water sinks down to 2,000, 3,000 meters. Bien, vamos a buscarle la parte donde está la animación. ¿Bien? Ahí pueden ver la estructura de la corriente, cómo se mueve y se divide en varias ramas aquí, pero la parte más importante es donde está al sur de Groenlandia. Este es sur de Groenlandia, bien, donde está el motor. Pero lo que quiero mostrarles son las animaciones. Aquí ven, o sea, si esta corriente se detiene, que es la preocupación mayor de estos científicos que la estudian, se está frenando. Esta corriente se está frenando. ¿Por qué? Porque los hielos de Groenlandia se están derritiendo. Y esa agua dulce, que es poco salina,
y muy ligera, es menos densa, ¿bien? Está entrando justo donde está el motor de la AMOC. Y como el motor de la AMOC funciona por el agua poniéndose más salina y más fría para hundirse, haciéndose más densa, ¿bien? Esta agua dulce está entrando justo allí y está frenando este motor. Esa agua no se hunde, así que está frenando el movimiento de toda esta corriente de agua que circula por todo el océano Atlántico. Bien, eso va a generar, y aquí él tiene un mapa, a ver si le encuentro dónde es que está el famoso punto frío. O sea, todo lo que es el globo terrestre se está calentando, producto del calentamiento global. ¿Sí? Pero el único punto donde el océano está frío es justo ahí al sur de Groenlandia. Y eso es la parte más grave de todo. Eso está frenando la corriente AMOC. La corriente AMOC, bien, es la que mantiene templada a Europa. ¿Verdad? Vamos a seguir allá. A ver si les puedo. Son proyecciones aquí con diferencias de temperatura en el agua, pero lo que me interesa son las animaciones que él muestra para que puedan entender cómo es que funciona el mecanismo. Aquí está el mapa. Mírenlo ahí. Bien. Estas son las temperaturas en todo el globo, temperaturas superficiales. Fíjense que justo al sur de Groenlandia, allí es el único lugar del planeta que está enfriándose. ¿Por qué? Por todo el agua del que se está derritiendo, que procede del derretimiento de los hielos de Groenlandia. Bien. Ahora, eso tiene varios efectos. Vamos a ver aquí, creo que es donde está la animación. The sea surface temperature looks like in a global. Ahí está. Miren qué cosa más linda eso, ¿no? La corriente del Golfo subiendo por toda la costa hasta el Cabo Hatteras y ahí se separa y allí entra por el norte agua fría, bien, que se hunde y generan todos estos giros que se llaman eddies, bien, toda esta turbulencia, pero al final toda esa agua caliente de la corriente del Golfo termina llegando hasta el norte de Europa y calentando el norte de Europa. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que si la AMOC se detiene también la corriente del Golfo. Todo ese calor que iba normalmente hacia Europa va a dejar de llegar. Europa se va a congelar. Ya lo hemos mencionado aquí otras veces. ¿En cuánto? En 30 años. Una vez que se detenga esta corriente, en cualquier momento que suceda eso, no sabemos cuándo vaya a suceder. No sabemos si ya está en camino o va a ser para el siglo que viene o va a ser el año que viene, no lo sabemos. Pero 30 años después de eso, Europa se va a congelar porque va a dejar de recibir ese calor. ¿Bien? 450 millones de personas que viven en Europa van a tener que emigrar, van a tener que irse de ahí porque no va a ser posible la agricultura ni la vida. ¿Bien? Pero eso es lo que va a pasar en Europa. ¿Qué va a pasar aquí en la costa este de los Estados Unidos? Toda esta agua que normalmente iba hacia el norte y todo ese calor que normalmente iba hacia el norte se va a quedar aquí frente a las costas del sureste de los Estados Unidos, incluyendo, por cierto, el Golfo de México, que ya está bastante caliente de por sí. ¿Bien? Eso implica que toda esa acumulación de agua va a generar una elevación del nivel del mar en toda la costa este de los Estados Unidos de hasta 0,7 metros. ¿Recuerdan el artículo que acabamos de leer, el estudio de estas compañías de seguro, que dicen que la elevación del nivel del mar de 1 metro para el 2100 pudiera generar $1 trillón en pérdidas? ¿Recuerdan eso? Bueno, si la AMOC se detiene mañana, el incremento del nivel del mar en la costa este y sureste de los Estados Unidos de 0,7 metros no va a ser en el 2100. Va a ser cuando se detenga la AMOC. ¿Cuándo? Nadie sabe. Puede ser en cualquier momento. Pero además, todo ese calor que se va a acumular allí va a hacer casi imposible la vida en toda la costa sureste de los Estados Unidos. ¿Ven? La elevación de la temperatura que va a haber aquí va a haber que salir huyendo, incluyendo del sur de la Florida. Y por supuesto, eso va a generar el mismo problema en Cuba, en México, Texas, toda la costa del Golfo de México, el Mar Caribe, toda esa zona se va a recalentar porque la corriente AMOC y la corriente del Golfo es un mecanismo de enfriamiento que existe también para esta zona de la Tierra. Entonces, se va a enfriar Europa, pero se va a recalentar el sureste de los Estados Unidos, el Caribe, toda esta zona se va a recalentar. Y no solo eso,
Porque dentro de eso, a ver si hay un mapa aquí que se los puedo mostrar. ¿Bien? Porque muestra aquí varias cosas. Si no vamos directamente al mapa, que es lo que me interesa, el mapa de los 4 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? ¿Por qué va a desaparecer el Amazonas con 4 grados Celsius de calentamiento? ¿Bien? Porque toda esa corriente AMOC va a recalentar los trópicos. ¿Bien? Va a dejar de calentar Europa y va a comenzar a recalentar todo lo que es la costa este y sur de los Estados Unidos, América Central, las islitas del Caribe, toda la parte norte de América del Sur. Eso va a conllevar la desaparición del Amazonas. Transformación del Amazonas y de toda América Central y de Estados Unidos en un desierto. Igualmente va a suceder también, por supuesto, en el Pacífico, en el Índico. O sea, África se va a desertificar, todo eso va a alterar los monzones, el ciclo de los monzones va a mover toda la zona intertropical, zona de divergencia intertropical, que es la que mantiene los monzones trabajando y que alimenta de agua no solo a ciertas zonas de África, sino sobre todo también, por supuesto, al Amazonas, pero también a la India y partes de Vietnam, China, todo eso va a tener que ser abandonado por los seres humanos que viven allí. Y eso va a conllevar ¿a qué? Temas que hemos mencionado otras veces, a la migración climática, en grandes cantidades. ¿Cuáles son las estimaciones? Para 1.5 grados, no, para 2 grados, bien, para 2 grados de calentamiento, que eso puede ser para el 2032, puede ser para el 2032. Para 2 grados de calentamiento, pudiéramos tener 1.000 millones de personas muriendo de hambre y de sed y por calor, y 1.500 millones de personas emigrando, huyendo de las condiciones insostenibles de vida hacia otras partes. Dentro de esos 1.000 millones, por supuesto, si se detiene la AMOC, habrían 450 millones huyendo de Europa, del norte de Europa hacia el sur. Y recuerdan que hemos dado las noticias. ¿Qué está pasando en el sur de Europa? Sicilia, el sur de Italia, el sur de España, se está desertificando. Y esto está pasando ahora. ¿Recuerdan la noticia que hemos dado de que en Sicilia hay personas que llevan 4 o 5 meses sin recibir agua en sus casas? Que se están secando los lagos. El proceso ya está en camino. Y no lo estamos deteniendo. No estamos haciendo nada para evitarlo. Cuando tengan que huir miles de millones de personas de Asia y la India, ¿dónde se van a meter? ¿En lo que es actualmente Siberia? Ya tienen idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Dónde se van a meter las personas que viven, los 300 millones que viven en los Estados Unidos? Los millones que viven en México, en América del Sur. De eso estamos hablando. De un desastre mayúsculo. Del final de la civilización humana. Así, dicho simple y llanamente. Es el final de la civilización humana. Yo sé que muchas personas no quieren escuchar esto, no quieren entenderlo, pero este es el camino en el que estamos. Cada vez que damos una noticia aquí, nos acerca más a afianzar esta idea. Este es el camino que llevamos. 2 grados de calentamiento para el 2032, para el 2035, para el 2040, para el año que sea, está allí en el periodo de nuestras vidas, no de nuestros hijos, no de nuestros nietos, en la nuestra. Y eso va a implicar nivel de sufrimiento, de destrucción y de muerte a niveles increíbles en todo el planeta. Vamos a dejarlo aquí. Yo sé que estamos finalizando en 2024. Bien, yo pensé que iba a ser un poquito peor de lo que está haciendo. Está haciendo malo. Bien, no nos equivoquemos con eso. Pero en la medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir acercando a estas condiciones que estamos dando. Lamentablemente, la humanidad ha elegido el peor camino. El camino de la avaricia, del individualismo, de no importar nada mientras a mí no me pase nada. Mientras la basura le toca a los otros y yo esté bien, todo está bien. No hago nada. Ese es el camino que hemos elegido. Por ahí vamos. Vamos a dejarlo aquí. Buenas noches a todos. Este es el último programa del 2024. Con respecto a este, el miércoles, sí, ya el miércoles va a ser primero, ¿verdad? El miércoles, será el primer programa con noticias de astronomía en vivo, acá en Facebook también. Recuerden que todos los miércoles damos programas en vivo a las 8 sobre el tema de astronomía, noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Y los domingos estamos acá con los temas del cambio climático y calentamiento global. Recuerden
que todos estos programas de los domingos están en Spotify en forma de podcast, están en nuestro canal de YouTube en forma de podcast, que el canal se llama GW from Miami. Bien, lo buscan en YouTube, ahí se pueden, si pueden suscribirse, se los agradezco. Si le dan un like y se suscriben, mejor todavía. Bien, y también están en nuestra emisora de radio que transmite online las 24 horas del día, Radio Ciencia 21. Si la quieren escuchar, está transmitiendo 24 horas del día online, la buscan en Google, Radio Ciencia 21, 21 con número, Radio Ciencia 21, y la pueden escuchar allí las 24 horas del día. Ahí están tanto estos programas del cambio climático como los que damos los miércoles con noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Gracias a todos por estar por acá. Gracias por acompañarme todo este tiempo, no solo en la transmisión que hacemos día a día, sino todo este tiempo. Yo llevo ya año y medio dando esta charla todos los domingos, más de hora y media, hablando sobre estas noticias cuasi deprimentes o totalmente deprimentes, como quieran verlas. Unas pocas noticias positivas, la mayoría negativas, pero es importante, como siempre les digo, si viene un huracán para arriba de ustedes, es importante saber cuándo va a llegar y es importante prepararse. Y lo mejor que podemos hacer es estar informados. Buenas noches a todos. Nos vamos como de costumbre con el tema de despedida. Gracias por estar por acá. Por favor, si pueden compartir, se los agradezco muchísimo. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Y nos vemos